Buenos días, hermanos. Les tengo una especie de adivinanza. A ver si conocen estos tres personajes. Personaje 1. Un policía gringo llega a trabajar al departamento de policía de la ciudad de Detroit, pero en el futuro. Una ciudad que está hecha a pedazos por la delincuencia. Cualquier similitud es coincidencia, ¿no? Con pobreza, con crimen rampante, y las empresas que hacen todo destajo no les importa nada, que es traicionado, que es dado por muerto, y después, con la ayuda de la ciencia y la tecnología, vuelve para hacer justicia en las calles y erradicar a todos los delincuentes. Déjela ahí. Déjela ahí, pues, señorita. Personaje 2. Una guagua llega en una nave espacial a un campo de choclo interminable, lo encuentran un par de granjeros y lo crían como un simple ser humano, con cariño, con afecto, pero la propia herencia de esta guagua hace que acá, en este planeta, tenga poderes especiales. Y cuando crece decide usar esos poderes, no para sí mismo, sino para servir a los demás y proteger a su ciudad y al planeta entero. Guardémosla. Tercer personaje. Un caballero muy anciano, de pelo largo, de barba larga, de sombrero puntiagudo, muy sabio, con muchos poderes, que decide guiar y proteger a una serie de personajes en una aventura para derrotar a un mal ancestral que acecha a todo el mundo. ¿Saben de quién estoy hablando? Ya, uno, ¿de quién estoy hablando? Robocop. Aguante Robocop. ¿Ah? Alex Murphy, tal cual. 2. Superman, Kal-El, Clark Kent, el último hijo de Krypton, el hombre del mañana, el hombre de acero. Se cacha poco que me gusta. 3. Gandalf. ¿Qué tienen que ver estos tres personajes? Que no existen. Ya, pero aparte de que son personajes de ficción, todos pasan por un momento en el que, enfrentando el mal, ya sea una pandilla de narcotraficantes en Detroit, una amenaza que viene del espacio exterior o una criatura de fuego y de sombra ancestral, mueren enfrentando este mal. Pero tiempo después de que mueren, eso no queda así, sino que vuelven a la vida con poder distinto y vuelven a realmente, ahora sí, enmendar las cosas y que quede todo bien. Acá son 3 pequeños ejemplos de que en nuestra cultura occidental, porque es lo que recibimos en las películas, el concepto de que el héroe muera y vuelva a vivir es algo que no nos es completamente desconocido, es algo bastante común. Y eso es lo que en la iglesia, algo así se conoce como resurrección. Por lo tanto, no es algo que no es foráneo. ¿Pero qué es la resurrección? ¿En qué consiste? ¿Es solamente una anécdota en el panorama bíblico o es algo importante? ¿Es algo más que importante? ¿Es algo que nos importa a nosotros como iglesia? ¿Es algo que nos importa a nosotros como para nuestra vida cristiana? ¿Es algo que le importa al mundo de afuera? Vamos a tratar, ojo, de responder a estas preguntas. Pero para eso necesitamos primeramente que el Señor nos ilumine la mente y nos ablande los corazones. Así que los invito a orar. Señor, venimos ante ti reconociendo nuestras limitaciones, sabiendo que si bien tú, Señor, guiaste, inspiraste toda la Escritura para que sea escrita en un lenguaje humano, solamente puede estar arraigada en nuestros corazones si es que tu Espíritu, Señor, la anida ahí. Nuestro entendimiento solamente puede llegar a conocerte si es que tú, Señor, te nos revelas. Por lo mismo, Padre, te pedimos que nos ilumines, que nos abras la mente, que nos ablandes del corazón, para que de mente y de corazón y de todo nuestro ser podamos conocerte, podamos agradarte, podamos alabarte. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, les digo bienvenidos a todos a IPLA, la iglesia de Playa Ancha, de esta República Independiente de Playa Ancha. Casi todos los que veo han estado viniendo las últimas semanas, pero no todos lo han estado haciendo, quizás por enfermedades, ¿cierto? Se nos perdemos un poco el hilo, pero le estamos recordando, como ya nos decía Pablo,
que estamos en esta serie del gran panorama bíblico. Nosotros como cristianos, ¿cierto?, creemos que la Biblia, si bien es una serie de libros escritos en un lapso de tiempo largo, distintos autores, distintos lugares donde se escribió, contienen un solo mensaje porque creemos que es la palabra de Dios inspirada por Dios a través de autores humanos. Y ese mensaje se ve de principio a fin. Y es un mensaje que es importante que lo conozcamos, que lo entendamos, que lo creamos y que lo integremos en nuestros corazones y en nuestras mentes, como éramos recién. Entonces hagamos un pequeño resumen de qué es lo que estamos viendo. Vimos todo el Antiguo Testamento que partía con este Dios creador que crea todas las cosas buenas, muy buenas, incluyéndonos nosotros como humanidad. Ahí comienza el concepto de el pueblo de Dios, creado por Dios, viviendo en la tierra de Dios, bajo el gobierno bendito de Dios. Pero sin embargo, a la semana siguiente vimos que este ser humano prefiere hacerse un Dios de sí mismo, rechazar a Dios y con eso mismo alejarse de Dios. Y con eso se pierden estas tres bendiciones: el pueblo, la tierra y la bendición del gobierno de Dios. Pero el resto del Antiguo Testamento ve que Dios no se queda atrás con eso, no deja que simplemente el ser humano se pierda, sino que Él comienza un plan de restauración, de redención de la humanidad. Y ahí vemos el resto, cómo llama a Abraham para hacer de su descendencia un pueblo. Vemos cómo este pueblo estaba cautivo en Egipto, cómo Dios lo libera de Egipto para transformarlo en un pueblo especial, con una ley especial. Vemos cómo ese pueblo se sigue alejando de Dios, pero Dios envía jueces para que arreglen las cosas, envía reyes para que gobierne en nombre de Dios, envía profetas para que lo llame una y otra vez a que vuelvan a la bendición de Dios. Y sin embargo el pueblo no obedecía. Y eso llegó a tal punto que incluso llegó al destierro de los antiguos israelitas, de la tierra que mi Dios mismo les había dado. Termina bastante sombrío el Antiguo Testamento. Pero la promesa de Dios que partió en Génesis 3:15 se mantenía en pie. La promesa de Dios no quedó en el aire. Y hace un par de semanas vimos como Benjamín nos predicó que Dios, por así decirlo, decide arremangarse las manos, meter las manos en la masa, que es lo que lo diferencia de cualquier otra deidad de este mundo. Y envía a su propio Hijo a este mundo para servirnos, para amarnos. Ese Hijo sabemos que es Jesús, que le llaman el Mesías, el Cristo, y es el verdadero Rey que vino a traer la bendición de Dios. Y la semana pasada Gabriel nos recordó que el punto final de ese servicio de Cristo por nosotros fue morir en nuestro lugar, pagando el precio de nuestro pecado por la muerte y con la muerte de cruz. Eso me recordó al concepto que acuñó el reformador alemán Martín Lutero, que hablaba del glorioso intercambio, en el cual Jesús toma nuestro pecado, toma nuestra maldad, toma nuestra injusticia, la pone sobre Él y la lleva a la cruz, y Él en cambio nos pasa su bondad, su justicia, su santidad. Y con eso nos libera de las consecuencias de nuestra desobediencia. Y generalmente contamos la historia hasta ahí. Jesús murió por nosotros, nos limpió los pecados, aleluya, gloria a Dios. ¿Pero estamos listos con eso? Gracias, si me como interactivo, entretenido. ¿Por qué no? ¿Qué creen ustedes que falta? La resurrección. Muy bien. Exacto, nos falta la resurrección. Entonces, vamos a tratar de entender un poquito de qué se trata esta la resurrección. Me pongo ahora en modo Wikipedia para decirles que la palabra castellana de resurrección viene de la palabra en latín resurrectio, que fue acuñada por el siglo III, los años 200 después de Cristo. ¿Qué significa? Que es de volver a ser, así como reabrir, reparar todos los... y surgir, volver a surgir de entre los muertos. Esa es una palabra que se inventó porque el Nuevo Testamento originalmente fue escrito en griego y utilizaba otra palabra, que no era la latina, que era anastasis. De hecho, la palabra Anastasia, de la princesa Anastasia, significa nombre resurrección. ¿Qué significa básicamente lo mismo? Levantarse de los muertos. O sea, Jesús murió, estuvo un tiempo muerto y volvió y resucitó. Se volvió a levantar. Listo, eso es la resurrección. Y con eso nos podemos ir para la casa. No, pero
La gracia, ¿por qué leímos el credo de los apóstoles? Porque es algo que los cristianos vienen creyendo hace harto tiempo. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que leímos el credo? No sé si se lo saben de memoria. Quiero creer que sí, pero creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en el cielo y la tierra, creo en Jesucristo su único Hijo, Señor nuestro, concebido, nacido, bajo de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió en el lugar de los muertos, y al tercer día resucitó, subió al cielo y está sentado a la gloria del Padre. O sea, es algo que vienen creyendo los cristianos hace rato. Y es más, hay otro credo que realmente, básicamente cualquier cristiano que pisa la tierra, en Rusia, en Medio Oriente, en Filipinas, en el Congo, en Chilito y en Canadá, lo creen, que es el llamado credo de Nicea, que no pedí que lo pusieran porque es harto más largo, ¿ya? Así que en honor del tiempo. Y ese es otro credo que solemos nosotros recitar en las iglesias anglicanas cuando hacemos el culto de Santa Cena. ¿Y qué dice el credo de Nicea? Lo vamos a resumir porque es más largo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, que cual por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, se encarnó de María Virgen, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Ya, ¿ahora sí estamos listos? Se quedan callados. Yo creo que vamos a tener que hacerle caso al credo de Nicea. Y vamos a tener que... Es verdad, son excelentes resúmenes, pero acá son resúmenes de lo que creemos, no son explicaciones de lo que creemos. Por lo tanto, y en honor a lo que acabamos de ver del credo de Nicea, vamos a la Escritura, porque ahí se nos va a decir de qué se trata esta resurrección. En el Nuevo Testamento, los 4 evangelios relatan de que Jesús muere en la cruz, ¿cierto? Lo que vimos la semana pasada, lo sepultan, al tercer día se mueve la roca, la luz, se asustan los soldados, ¿se acuerdan? Lo vimos toda la Semana Santa, lo vemos, así que no voy a hacer como que todos lo sabemos. Y vuelve a la vida, ¿cierto? Eso es lo que relatan los evangelios. Pero los evangelios no fueron los primeros libros del Nuevo Testamento que fueron escritos. Los primeros libros fueron cartas que Pablo le envió a distintas iglesias. Y está, por ejemplo, la carta de los Gálatas, así que pueden empezar a sacar su Biblia. Gálatas, Primera de Tesalonicenses y Primera de Corintios, que es la lectura que tuvimos. ¿Qué nos dicen estas 3 cartas? Vamos, por favor, a Gálatas 1, del 1 al 3. Me gusta cuando están todos ahí escudriñando la escritura. ¿Estamos listos? 1 del 1 al 3. ¿Cómo comienza la carta de Pablo a los Gálatas? Dice así: Pablo, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. O sea, parte diciendo que Dios el Padre levantó a Jesús de entre los muertos. Corte y fome. No dice mucho más la carta al respecto. Vamos a Primera de Tesalonicenses entonces. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10. Ya, hay algunos que son más rápidos. Dice así: ellos mismos, acá Pablo está recordando de los generosos que fueron los tesalonicenses con los otros cristianos del alrededor de Grecia. Ellos mismos, es decir, estos cristianos griegos, cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron, o sea, que los tesalonicenses recibieron a Pablo y los demás. Y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo a quien resucitó, que los librará del castigo venidero. Entonces, nuevamente, el Dios vivo y verdadero resucitó a su Hijo Jesús. Y Jesús está en el cielo, y eso que se va a hablar la próxima semana. Aparte de eso, 1 Tesalonicenses, no cerramos la Biblia, dice que la resurrección parece que era una creencia muy importante para los primeros cristianos. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Y dice así: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también resucitará con Jesús a los que han muerto unidos con él. Corte y preciso. Entonces, lo que vemos en estas 2 cartas es que cuando Pablo parte algunas cartas, parte inmediatamente hablando de la resurrección. Cuando habla de qué se trata, qué es lo que creen los cristianos, es de lo
que Dios resucitó a su Hijo y de que es algo que parece que es muy importante y muy esencial. Pero no dice más. La gracia que Dios nos ha dado la bendición de que nos dio otra carta donde se explica esto en más detalle. Y ahora vamos a la lectura del Nuevo Testamento que Ignacio muy pacientemente nos leyó. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 15, que es lo que tengan abierto. Esta es una carta que Pablo escribe a una comunidad cristiana en la ciudad griega de Corinto que tenía muchos problemas. Problemas de liderazgo y rivalidad del liderazgo, problemas de conducta en aspecto de moral sexual también, problemas del testimonio con los otros habitantes de la ciudad, problemas de comunidad interna de la comunidad cristiana y la convivencia entre ellos. Era una iglesia cualquiera, digamos. Y ya finalizando la carta llegamos a este capítulo 15. Y por eso parte capítulo 15, versículo 1. Y es así. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Este es un resumen de lo que viene después. Entonces, después de decirle todos los otros consejos de cómo se portan, la convivencia, etc., antes de hablar de la resurrección, Pablo les recuerda el evangelio, la buena noticia que les predicó. ¿De qué se trata esta buena noticia? Y acá empieza en el versículo 3 y lo siguiente. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. 2 puntos. Ahora empieza a ver de qué se trata esto. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pablo no inventó esto. No es que fue un relato a medias y que Pablo de eso le metió de su cosecha. No dice nada, no fueron innovaciones de Pablo, como dicen algunos académicos, sino que habla de lo que los apóstoles mismos vieron y vivenciaron con respecto a Jesús. Por eso Pablo solamente transmite lo que él recibió, nada más, él es un mero intermediario. Y aquí vamos a ver un poquito más qué fue lo que se acaba de decir. Muerto según la Escritura, versículo 3, sepultado, resucitado según la Escritura, versículo 4, se apareció a Cefas, a Pedro, luego a los 12, los apóstoles, luego a más de 500 hermanos, después a Santiago, el hermano de Jesús, a todos sus seguidores y finalmente a Pablo en el versículo 8. Entonces, algo tiene que ver esta buena noticia, el Evangelio de Jesucristo, tiene que ver directamente con su muerte y con su resurrección. Vamos a ver esos 2 temas. En primer lugar, muerto, sepultado y resucitado según las Escrituras. Se habla mucho de Jesús, afuera, ¿cierto?, de que era un maestro judío, de que venía con un mensaje nuevo, de que reinterpretó la sabiduría de los judíos, de manera de lo que él decía ya no tiene nada que ver con lo que decían los judíos del lugar. Pero acá Pablo nos dice que eso no es así. Y el mismo Jesús dice que él no vino a hacer eso mismo. Le recordamos en Mateo 5:17 que Jesús dice a sus discípulos: no piensen que he venido a anular la ley de los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Entonces, toda su vida, su enseñanza, su ministerio, todo viene a dar cumplimiento de lo que hemos estado hablando todo este tiempo. La ley, Moisés, los profetas, los reyes, todo. Que en ese entonces eran las Escrituras, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito. Recordemos que la semana pasada Gabriel nos habló de que la salvación de Dios tiene un costo. Habló de cuando Dios sacrifica unos animales para vestir con las pieles de los animales a Adán y Eva cuando los expulsa del paraíso. Recuerda cuando Dios provee el sacrificio para Abraham, para no dañar a su hijo Isaac. Habló del día de la expiación, donde se había un cordero que pagaba por los pecados del pueblo. O el mismo cordero pascual que pintaba los dinteles de las puertas cuando estaban antes de salir de Egipto para que el ángel de la muerte pasara.
Pero los profetas de la antigüedad hablaban de un sacrificio mayor. Hablan del llamado siervo sufriente. Y acá hay un texto de Isaías que todos lo tenemos más o menos claro. Los que nos venimos congregando en IPLA lo hemos visto también en el servicio de Santa Cena, que es Isaías 53. Los versículos 3 y 4 son lejos uno de los más conocidos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Lo leí en Reina Valera para que nos llegue mal al corazón. Todos nosotros nos descarremos como ovejas, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jesús vino a pagar los pecados del pueblo de Dios. Bien. Pero eso no dice nada de la resurrección. Justamente fue por eso que decidí utilizar la lectura del Antiguo Testamento, el mismo capítulo 53, pero no los versículos más conocidos, sino los menos conocidos. Versículos del 10 al 12. Como dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y Él, como Él ofreció su vida, verá su descendencia y prolongará sus días. Por lo tanto, le dará un puesto entre los grandes, repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte. Entonces es raro acá, porque aquí hay una persona, está describiendo el profeta, siglos antes de Cristo, que va a ofrecer su vida, pero después dice que prolongará sus días. Que como derramó su vida hasta la muerte, le dará un puesto entre los grandes. Entonces hay algo que le está dando después de la muerte. Entonces es verdad, los judíos de la época no asociaban al Mesías con el siervo sufriente. Ellos creían en un líder militar, así como un Sansón, un Samuel, un rey como David que iba a llegar, tomar una espada y echarse a los romanos. Pero la ley y los profetas anunciaron la promesa de Dios. Por eso es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó según las Escrituras. Vamos a la segunda parte. Se apareció a Pedro, a los 12, a los discípulos y a un montón de otras personas, incluyendo Pablo. Esto no fue solamente un evento aislado. No es que simplemente las mujeres no encontraron el cuerpo y salieron contando, resucitó y listo. Acá dice que fue levantado entre los muertos y se apareció ante mucha gente. Estamos hablando de gente que estuvo 3 años comiendo, durmiendo, riéndose, llorando con Jesús. Gente que vio a Jesús ser apresado, golpeado, escupido, torturado y crucificado. Fueron mujeres que agarraron el cuerpo muerto de Jesús y lo volvieron en vendaje. Y le hicieron todo el tratamiento funerario de la época. Esta misma gente que vio todo eso empezó a decir que estaba vivo. Y no estamos hablando de que viera una especie de fantasma o algo por el estilo. Tampoco que era una especie de un zombie, sino que se le estaba cayendo el cuerpo a pedazos. Estamos hablando de una persona que muere y luego de estar muerta un cierto tiempo, vuelve a la vida. Vida de verdad. Esto realmente le rompía la cabeza a la forma de pensar de los griegos y los romanos de la época. Porque para ellos tú te morías y sería todo. Da lo mismo si creyeras en los dioses de acá o de allá. La muerte es la muerte. Y después cada uno se inventaba su historia. Pero el muerto estaba. Y por otro lado, los judíos hablaban de una resurrección de los muertos, pero era al final de los tiempos. Que esta persona llegara, que había dicho que iba a resucitar, era completamente raro, para no decir blasfemo. Incluso ahora quiebra la cabeza. Porque claro, agarrar un cadáver, ponerle piezas de robot, meterle corriente y revivirlo, no es resucitar. En los cómics, ¿qué le pasó a Superman? Depende del cómic que le pasó. Hay uno que se quedó un tutito de una hibernación y lo revivieron. Hay de todo. Quizás Gandalf se acerca un poco más porque esa fue una intervención divina. Pero no es difícil replicarlo tal cual a lo que nosotros vemos en la Biblia en la cultura. Entonces veo que por muy familiar que sea, no tenemos tan claro, no tenemos como internalizado la resurrección. Y por eso que consideré apropiado la lectura de Juan 20. Porque vamos al contexto de Juan 20. Habían enterrado a Jesús, pero de un momento a otro, en la mañana de ese domingo, el sepulcro estaba vacío. La gran piedra que estaba custodiada por soldados romanos
fue removida, los soldados salieron corriendo, nunca encontraron el cuerpo. Los discípulos estaban desanimados al punto que el otro gallo ya se estaban yendo a pata al pueblo al lado, lo que dice Lucas. Todo el movimiento de Jesús se había acabado. Y después las mujeres vienen a decir que, con mucha fuerza, que vieron de nuevo a Jesús con vida. Obviamente los discípulos no le creen, pues si tú decís que una persona de repente, no, si está vivo, los que lo vieron bajar el cuerpo muerto no les van a creer. Pero Jesús se le aparece a ellos y ahí sí creyeron. Pero había uno que no creía, porque no lo había visto. Era Tomás. En Juan 20, versículo 25, dice él mismo: mientras yo no vea la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no le creeré. Era un hombre empiricista. Necesitaba la evidencia, necesitaba tocar, porque no le bastaba que le dijera. Porque claramente los muertos no vuelven a la vida, sino algo como normal. Entonces Jesús se le aparece. Y Jesús le muestra la evidencia y lo anima a que compruebe la evidencia. Jesús le dice: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. Está más que claro que los discípulos no vieron un fantasma, los discípulos no vieron un zombie, vieron a Jesús resucitado, que se levantó entre los muertos. Y no solamente eso, sino que tampoco fue una alucinación, como dicen algunos, una especie de histeria colectiva, porque se le apareció a mucha gente en distintos lugares, en reiteradas veces, por unos 40 días más o menos. Y después se dice que el mismo Pablo vio a Cristo resucitado en el camino a Damasco. Entonces este es el mensaje de Pablo, que es la esencia misma del Evangelio. Por eso es que antiguamente los anglicanos hicieron un libro, que es el libro de las homilías, que es una serie de sermones preparados para poder leer para cuando el pastor no tenía las condiciones de poder predicar. Y acá dice que la resurrección es este artículo de fe, esta enseñanza, es el piso y el fundamento de toda nuestra fe cristiana. En los 39 artículos, que es la confesión de fe de la Iglesia Anglicana, se habla lo siguiente de la resurrección. Artículo 6 de la resurrección de Cristo. Cristo verdaderamente resucitó de entre los muertos y tomó de nuevo su cuerpo con carne, huesos y todas las cosas que pertenecen a la integridad de la naturaleza humana, con la cual Él subió al cielo y allí está sentado hasta que vuelva a juzgar a los hombres en el último día. Y podríamos decir entonces que la resurrección es tan importante que determina qué es lo que se puede considerar cristiano. Los judíos hasta hoy se quedaron con la explicación de que habían robado el cuerpo. Y listo. Los rabinos siguen diciendo eso. Y Jesús está muerto. Los musulmanes, por otro lado, dicen que Jesús no murió en la cruz, sino que utilizó un doble, a su hermano gemelo perdido, y lo pusieron en la cruz y Jesús no murió. Otra gente, especialmente en los últimos siglos, han salido diciendo que la resurrección no es un evento físico, corporal, real, sino que es un renacer de la esperanza interna de que el mañana las cosas van a ser mejor porque Dios nos ama, así que alegrémonos. O sea, nada. Pero esa no es la noticia anunciada por los apóstoles. Ese no es el Evangelio. Volvamos al relato de Juan. Cuando corroboró Tomás, que quien estaba frente a él era su maestro resucitado, versículo 28 dice: Señor mío y Dios mío. Y entonces Jesús le dice en el versículo 29: porque me has visto, has creído. Y termina diciendo: dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Y esto nos llega a nosotros. Nosotros que no lo vimos, no pudimos nunca haberlo visto. El testimonio de los apóstoles que recibimos en toda la Biblia nos proclama a este Jesús muerto, sepultado y resucitado. ¿Tú crees en esto? ¿Tú crees que realmente Jesús resucitó entre los muertos?
lo que vamos a ver es que creer o no creer es de primera importancia para todo ser humano. Porque es en la resurrección en que se basa la iglesia. Todo cristiano y todo lo que viene para el cristiano en adelante. Nosotros, es verdad, en Occidente tenemos una tradición de que enfocamos mucho en la muerte de Cristo. Y está bien, porque en la cruz Cristo pagó por nuestros pecados, Cristo nos redimió, Cristo nos reconcilió con el Padre. Bien. Pero la resurrección también es importante y complementa el otro tema. Volvamos ahora a 1 Corintios 15. Y aquí vamos a ver lo esencial de la resurrección. Capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 14. Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. O sea que la fe cristiana se cae o se sostiene en la resurrección de Cristo. Porque si Él no resucitó, versículo 18, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Dice más adelante que seríamos los más desdichados de este mundo. Es decir, todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos creído, todo lo que hemos pensado desde que somos cristianos, no tiene sentido. Es chaya. Este servicio dominical es chaya. Este sermón que me eché un buen par de horas haciendo es chaya. Y que agarren sus Biblias y oremos, da lo mismo. Así de simple. Y van a pasar los años, nos vamos a morir, nos van a enterrar y los gusanos nos van a comer. Muchas gracias. Cerremos por fuera. ¿Se dan cuenta de la importancia de la resurrección? Pero si Jesús efectivamente resucitó, significa que Dios tiene la victoria. Cantamos la primera canción, la victoria es de Cristo. Dios tiene la última palabra en la historia, porque Cristo ha vencido. Y ha vencido en 3 frentes. El primero y el más evidente es que Cristo ha vencido a la muerte, porque la tumba no pudo retener al Hijo de Dios. Cristo se levantó de los muertos, subió al cielo y ahora mismo está gobernando, ahora mismo está actuando, sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. En segundo lugar, Cristo venció al pecado, porque pese a haber muerto por nuestros pecados, Él, que es el justo, sin pecado, al resucitar, rompe con el poder del pecado que es la muerte. La paga del pecado la tomó y la muerte ya no vale, por lo tanto el pecado ya no vale. Tercero, Cristo ha vencido al diablo, a toda autoridad terrestre y espiritual que está en contra de Cristo, que quiere alejar al pueblo de Dios y a la humanidad de conocer a Dios, que quiere confundir, que quiere tergiversar, que quiere hacer maldad, que quiere destruir, porque lo que quiere destruir lo destruye con la muerte. Y Cristo venció a la muerte, por lo tanto Cristo venció al diablo. Si se dan cuenta, lo que vimos antes de Robocop, de Superman, es chaya comparado con esto. Es entretenido, pero es chaya. Por eso mismo, hermanos, si estamos en Cristo tenemos nueva vida. Una nueva vida que Él inició con la resurrección de Cristo y que es real ahora, aunque es verdad que no la veamos al tiro y vamos a ver más adelante cómo se va a consumar todo. Pero sí sabemos que tenemos una nueva vida en Cristo. Eso lo vemos nosotros cuando somos bautizados. Cuando somos bautizados vemos estas dos partes que ahora podemos complementar. Cuando somos sumergidos en agua, somos muertos a nuestros pecados, a la naturaleza antigua de Adán. Cuando somos sacados del agua, nos identificamos con la resurrección de Cristo en esta nueva vida de justicia, de santidad, de relación con Dios. Y si bien es verdad, no se va a manifestar al final de los tiempos, ¿en qué sentido creen ustedes que le afecta en su propia vida esta resurrección de Cristo? ¿En qué sentido nos hace sentido? Se me ocurren 3 cosas. Se me ocurren que pese que podamos morir, hemos sabido de varios hermanos acá que han tenido problemas de salud cercanos con peligro de muerte. Tenemos parientes que han muerto. Leemos las noticias y las guaguas se mueren. Pero sabemos que para el cristiano la muerte no es el final porque Cristo venció la muerte. En segundo lugar, todos luchamos contra el pecado. Con nuestro propio pecado, sufrimos el pecado ajeno
nos caemos una y otra vez, llorando a veces, lamentando, que pareciera que no podemos vencer. Pero sabemos que Cristo derrotó al pecado. Y si estamos aferrados en Él, sabemos que si nos caemos 500 veces, 501 veces nos va a levantar Cristo. Con más poder, porque el mismo Señor prometió que nos iba a restaurar, que nos iba a levantar, que nos iba a santificar hasta el final de los tiempos. Tercero, que en este mundo vamos a tener burlas, tentaciones, acosos, nos van a robar, nos van a engañar. Puede que nos persigan, puede que se rían. Nos vamos a decepcionar y vamos a llorar. Pero todo eso que pasa en este mundo se va a acabar, pero nuestra vida no se va a acabar porque Cristo ha vencido. Juan en el capítulo 16 dice que en este mundo vamos a pasar aflicciones. Pero animémonos, hermanos, porque Jesús ha vencido al mundo. Terminando el capítulo 15, Pablo cierra dando las gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú estás aquí y no le habías dado vuelta a la resurrección, quizás es algo que uno lo canta y no lo piensa, quizás es una metáfora bonita, te animo. A diferencia de Tomás, nosotros no tenemos cómo tocar ni ver al Cristo resucitado. Pero te pido que creas en Él. Porque como terminó Juan diciendo, para que creamos en Él y tengamos vida. Y tengas una vida de verdad, una vida plena y la dicha más grande que puede tener este mundo, que es conocer a Cristo. Y saber que uno está con Cristo, porque Cristo está por nosotros. Si tú ya te consideras cristiano y estás con cualquier tipo de dificultades económicas, dificultades de salud, dificultades emocionales, laborales, relacionales, y estás luchando contra eso, contra tu propio pecado, te recuerdo que el Señor Jesús ya venció al pecado. Aférrate a Él, porque Él ya ha vencido. Estaba terminando justo este sermón y me enteré ayer que un profe mío de educación cristiana de mi colegio falleció de cáncer. No tenía una gran posición, no tenía un gran despegue académico. Él era un profe de media, estaba jubilado, nunca se casó ni tuvo hijos. Tampoco tenía una gran posición en su iglesia local como predicador. Pero mi profe sí creyó en la resurrección de Cristo y esperó en la esperanza del Señor. Y por eso su vida valió la pena. Porque aunque el mundo pareciera ser que era un pobre profe de estos otros profes que sabemos cómo se jubilan, él tenía una esperanza más importante. Su cuerpo ahora sí está muerto y lo están velando, pero él está resguardando en Cristo, a la esperanza de que esa muerte no va a ser el final, porque Jesús verdaderamente resucitó. La esperanza de nuestra salvación, hermanos, es la esperanza de la salvación que descansa en nuestro Señor Jesús, quien vive y reina para siempre. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu resurrección muestra el poder de Dios. Muestra el poder de Dios sobre la muerte, sobre el pecado, sobre cualquier otra autoridad. Te pedimos, Padre, que estemos siempre agradecidos por esa grandiosa muestra de tu poder, que también sabemos que es para nuestro beneficio. Te pido, Padre, que no tomemos a la ligera la resurrección y que nos aferremos a ti, recordando, sabiendo que tú eres victorioso, y que esperemos así, Señor, y podamos sobrellevar, aferrados a ti, cualquier cosa que pase en este mundo. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén.